Hola amigos del grupo pequeño, desde aquí de Valdivia, está lloviendo en estos momentos, a cántaros. Vamos a hacer un repaso de la lección, ¿ya? De lo que fue la lección de esta semana. Voy a tratar de ser lo más breve posible. La lección de esta semana fue en relación a Daniel 9. La lección habla desde la confesión a la consolación, ¿ya? Y la lección nos sitúa en un contexto en donde Daniel necesitaba una respuesta. Él había leído atentamente la escritura, estaba pronto a cumplirse la profecía de los 70 años de Jeremías, y él quería saber qué iba a pasar con su pueblo. Además, él estaba pendiente a parte de una profecía que no había sido interpretada por el ángel debido a que él se enfermó, ¿ya? Entonces, habían pasado varios años desde ese entonces, porque esa visión fue en el tercer año de Belsasar, y ahora se ubicaba Daniel ya en el reinado de los medos y los persas. Entonces, la lección nos sitúa primero en el estudio de la escritura, Daniel 9 del 1 al 2. Voy a leer el versículo 2. Aquí una parte específica. Dice: en el año primero de su reinado, de Darío, yo, Daniel, miré atentamente los libros del número de años que habló Jehová al profeta Jeremías. Miré atentamente. La primera lección de escuela sabática nos situaba a de qué manera estamos mirando las escrituras nosotros. ¿Lo hacemos de manera atenta o lo hacemos así rapidito? Eso es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder. Luego la lección nos hablaba del reconocimiento del pecado. Es interesante aquí cómo Daniel reconoce pecados que no son de él, ¿ya? Recordemos que Daniel a temprana edad fue llevado cautivo junto con sus amigos. Por lo tanto, que Daniel haya cometido esos pecados, estamos claros que no. Pero él se incluye en los pecados de su pueblo y los enumera. Fíjense en el versículo 5 y 6. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Aquí enumera una cantidad de pecados que pudiésemos resumirlos en lo que se llama rebeldía, rebelión. Este afán del ser humano de rebelarse contra Dios, de creer que él puede salir adelante solo y que no necesita de Dios. Y aquí Daniel lo reconoce como pecado de su pueblo, en donde él mismo se incluye. El reconocimiento del pecado, ¿ya? Si nos damos cuenta entonces, Daniel carga sobre sí los pecados de su pueblo, haciéndolos suyos, ¿ya? Presentándose ante Dios con todo su pecado e indignidad, ¿ya? No se excusa en el pecado, no lo minimiza. Y eso es interesante porque nosotros muchas veces tratamos de justificar el pecado. Lo digo de manera personal. Empezamos a buscar explicaciones a nuestros pecados y las presentamos ante Dios. Quizás a lo mejor era de este tamaño y lo presentamos de este tamaño. Pero Daniel no se va en rodeos. Él expresa directamente todos los pecados del pueblo. Y ahí eso también es importante de destacar dentro de la lección. Luego, Daniel apela a muchas cosas para que Dios escuche esta oración. A la justicia de Dios, eso está en el versículo 16, al amor de Dios, a la misericordia de Dios, a la honra del nombre de Dios, al amor de sí mismo. Quiero destacar cuando apela al amor de Dios, el versículo 17 dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. El amor es, Dios es amor, por tanto Daniel apela a la expresión máxima del carácter de Dios. Y ante eso quisiera leer lo que dice la hermana White. Ella dice: qué sinceridad y qué fervor caracterizaron su súplica. La mano de fe se halla extendida hacia arriba para asirse de las promesas del Altísimo que nunca fallan. Su alma lucha en agonía y tiene la evidencia de que su oración es escuchada. Sabe que la victoria le pertenece. Si como pueblo nosotros oráramos como Daniel y lucháramos como él luchó, humillando nuestras almas delante de Dios, veríamos respuestas tan maravillosas
a nuestras peticiones como las que le fueron concedidas a Daniel. Si oráramos como Daniel. ¿Oras como Daniel? ¿Has orado alguna vez como Daniel? ¿He orado como Daniel? Esa es la pregunta que debiéramos hacer. ¿Por qué mi oración a lo mejor no ha sido respondida? Porque probablemente no lo he hecho como Daniel. Daniel sabía a quién le estaba orando. ¿Tú sabes a quién le estás orando? ¿Yo sé a quién le estoy orando? ¿O no dimensionamos realmente que nuestras oraciones llegan a Dios? Interesante, pero qué bueno es tocar este tema antes de entrar a lo que es el estudio profético. Ahora vamos al tema, ¿cierto?, de la explicación de la visión. El arcángel Gabriel llegó a presencia de Daniel. De hecho, él mismo dice que apenas él comenzó la oración, a él le dieron la orden de ir a explicarle la visión. Versículo 21, ahí habla, ¿cierto?, que aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, fíjense cuando dice eso, a quien había visto en la visión al principio. O sea, Daniel mismo conecta esta oración y lo que Gabriel le iba a decir con la visión que tuvo años atrás, y por eso que menciona a quien había visto en la visión al principio. Volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ya. Explicación: Daniel es muy amado. Ya cuando comenzó a orar, le fue dada la orden a Gabriel. Y esta aparición del ángel es una continuación de la visión anterior. ¿Ya? 70 semanas están determinadas, cortadas, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Estas 70 semanas están cortadas, por lo tanto son parte de una cantidad de tiempo más grande. Y si esta cantidad de tiempo más grande, ¿de dónde viene? Viene de la visión del principio, 2300 tardes y mañanas. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, al finalizar estas 70 semanas, se iba a terminar la prevaricación, o sea, se iba a acabar la rebelión contra Dios, se iba a poner fin al pecado, ya que iba a existir un medio eterno para perdonar el pecado, expiar la iniquidad, porque se iba a pagar el precio exigido por la ley, que era la muerte, ¿cierto? Pero la muerte del Mesías, del Hijo de Dios. Traer la justicia perdurable, porque quien acepta a Jesucristo se hace justo para siempre. Sellar la visión y la profecía, cumplir las profecías mesiánicas anunciadas por los profetas y ungir al santo de los santos, que en este caso es Jesucristo, al inaugurar el santuario celestial, ¿cierto? Comenzando así la obra de intercesión. Y esto lo hace en el momento de que él asciende al cielo, ¿ya? Entonces el calendario comienza en el 457, cuando dice: desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Bueno, aquí nos damos cuenta, ¿cierto? La orden de Artajerjes, 457 a.C. En el 408 a.C., Jerusalén es totalmente reconstruida, y dice aquí claro: 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí se cumple. Luego nos dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones, ¿cierto? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Todas estas explicaciones podemos llevarlas a que en el año 27 después de Cristo, que es cuando se cumplen, ¿cierto?, estas 7 semanas y 62 semanas, es en ese momento en que comienza la obra de Jesucristo. Jesucristo comienza su ministerio el 27 después de Cristo, en el momento que es bautizado, ¿cierto? Y en el año 31 Jesús es crucificado, o sea, a la mitad de la semana, 3 años y medio, ¿ya? Por eso que habla de cesar el sacrificio de la ofrenda, ¿cierto? Y en el año 34 esta profecía termina, ¿cierto?, con el asunto, ¿cierto?, de el apedreamiento de Esteban, que es en este caso el primer mártir, ¿ya? Por lo tanto, estas son las 70 semanas que están cortadas, estos 490 años, recuerden el día por año, y si son parte de los 2300 días o 2300 tardes y mañanas, debemos sacar la cuenta hasta qué fecha, hasta qué año termina este periodo de tiempo.
Este periodo de tiempo termina en el año 1844, en el cual nosotros creemos que comienza la purificación del santuario celestial, el Yom Kippur celestial, el día del juicio celestial, que nosotros predicamos como adventistas del séptimo día. Finalmente, desearles un feliz sábado. Lean atentamente las Escrituras. La profecía de las 70 semanas es una profecía muy particular, pero que nos ayuda a entender la exactitud de las profecías de Dios, ¿ya? Porque todo lo que se dice en la profecía de las 70 semanas se cumplió, exactamente. Y el mismo Jesucristo utiliza referencias a esta profecía. Si ustedes se dan cuenta, cuando Él habla del perdón de Dios, dice 70 veces 7, 490 veces. Hace una referencia simbólica también a lo que el profeta Daniel recibió como visión y que era referente a sí mismo, ¿cierto? A Jesucristo. Que el Señor les bendiga y tengan un feliz sábado cada uno de ustedes.